A los 28 años, mi vida en Europa estaba marcada por la rutina de mis estudios universitarios y mi relación con mi novio, que parecía cada vez más problemática. Mi mundo cambió cuando conocí a Jason, un joven de Australia que había experimentado una ruptura dolorosa con su exnovia. Él la describía como una persona emocionalmente inestable y mencionó que la situación había escalado hasta llegar a amenazas de violencia. Aunque intenté ser comprensiva, el relato de Jason me dejó inquieta. A pesar de que intentaba ser amable y ayudarlo a superar su dolor, empecé a notar que su comportamiento iba más allá de la amistad. Jason y yo comenzamos a jugar juntos en línea, y pronto, nuestra relación virtual se volvió más cercana. A medida que pasaba el tiempo me di cuenta de que Jason parecía confundido sobre la naturaleza de nuestra relación. Empezó a comportarse como si yo fuera su novia, a pesar de que yo estaba en una relación seria con mi novio en ese momento. Jason me envió mensajes insistiendo en que debía terminar con mi novio, comparando mi situación con la de su ex, a quien había descrito como abusiva. Sus mensajes se volvieron cada vez más perturbadores, alegando que mi novio me estaba sometiendo a abuso mental y físico, y que su vida estaba en peligro. Jason comenzó a enviarme mensajes amenazantes, afirmando que mi novio estaba manipulándome, y que estaba dispuesto a hacerme daño. A medida que sus mensajes se volvían más agresivos, empecé a recibir correos electrónicos con fotos perturbadoras de personas heridas y mensajes que afirmaban que eso me sucedería a mí. Aunque intenté razonar con Jason y pedirle que dejara de acosarme, su comportamiento solo empeoró. A pesar de bloquear varias cuentas de redes sociales, Jason creaba nuevas cuentas para seguir contactándome. Finalmente, decidí eliminar mi cuenta en el sitio de juego para evitar más contacto con él. A pesar de haber eliminado mi cuenta en el sitio de juego, Jason continuó acosándome a través de Facebook. Aunque había tomado precauciones para mantener mi perfil privado, Jason logró encontrarme y comenzó a enviarme mensajes alarmantes y fotos perturbadoras. Cada vez que publicaba algo en mi Facebook, Jason reaccionaba rápidamente con comentarios amenazantes. La situación escaló cuando comenzó a enviar recibos de sus libros de escuela y un billete de avión a la ciudad donde vivía, afirmando que estaba dispuesto a viajar a Europa para rescatarme de mi novio, que según él, me tenía cautiva. El acoso continuó y se volvió más invasivo cuando Jason empezó a hacer referencia a mi dirección y a las características de mi apartamento. La situación llegó a un punto crítico cuando durante una visita a la casa de mis padres, encontré coches de policía en mi edificio. La policía había sido alertada por un sistema de alarma en la oficina adyacente, que había detectado un intento de intrusión. Mi novio y yo decidimos buscar ayuda policial, pero la respuesta fue que debíamos considerar mudarnos a otro lugar si sentíamos que estábamos en peligro. A pesar de tomar medidas de precaución, Jason continuó su acoso. Finalmente aceptó tener una videollamada con mi novio, donde al parecer Jason demostró su obsesión y la certeza de que estaba dispuesto a todo por salvarme. Tras una larga conversación en la que Jason se mostró cada vez más errático y agresivo, mi novio decidió cortar la comunicación y alertar a las autoridades nuevamente. El acoso de Jason se volvió menos frecuente después de esa interacción, pero el temor persistió. Un año después, recibí noticias de que Jason había sido internado en una institución para enfermos mentales. El hermano mayor de Jason se puso en contacto conmigo, confirmando que su hermano había estado luchando con problemas de salud mental graves y que sus acciones estaban relacionadas con su estado. Aunque el acoso cesó, la experiencia me dejó con un miedo duradero y una profunda reflexión sobre la seguridad en línea y la necesidad de ser cauteloso con las personas que conocemos a través de plataformas virtuales. La situación con Jason fue una experiencia aterradora que me enseñó a valorar mi seguridad y a tomar precauciones para protegerme de posibles amenazas. Tenía 19 años cuando mi vida universitaria en Austin, Texas, se sentía como una rutina interminable entre clases y trabajos a medio tiempo. Mi vida social estaba casi inexistente debido al constante ajetreo y la presión académica. En ese momento, mi mejor amiga de toda la vida, Laura, acababa de casarse. La vida de Laura estaba cambiando rápidamente, y aunque yo estaba feliz por ella, me sentía un poco sola y desconectada. Laura, conocedora de mi situación,
decidió que ayudarme a encontrar una pareja sería su misión personal. Aunque no estaba particularmente interesada en tener una relación en ese momento, Laura insistió en que al menos lo intentara. Laura, siempre con buenas intenciones, empezó a mencionar un chico llamado Steve, que había conocido a través de un antiguo compañero de trabajo. Ella estaba entusiasmada con la idea de presentármelo. Me aseguró que Steve era todo lo que podía desear en un compañero. 25 años, estable, con una vida bien estructurada, y según Laura, increíblemente atractivo. Ella se mostró tan convencida de su idoneidad que me encontró difícilmente rechazar la idea. Nuestros primeros intercambios fueron a través de mensajes de texto. Steve parecía encantador y divertido, y nuestras conversaciones fluían con facilidad. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer señales preocupantes. Aunque al principio Steve era simplemente un poco arrogante, sus mensajes se volvieron más intensos y cargados de autoelogios. Comentó sobre su casa y su rancho, y lo orgulloso que estaba de la vida que había construido. Por supuesto, no podía evitar notar que estaba un poco obsesionado con la imagen que proyectaba de sí mismo. El primer signo alarmante fue cuando Steve sugirió que nos conociéramos en un lugar privado en lugar de en público. Explicó que prefería observarme desde lejos en lugar de interactuar directamente en un lugar público. Esta idea me pareció extraña y un poco inquietante, pero continué charlando con él. A pesar de mis reservas, me decidí a darle una oportunidad y fijamos una cita para conocernos en un café local. El día de la cita llegó, y me sentía nerviosa pero emocionada. El café estaba lleno de gente y Steve llegó a tiempo. Cuando lo vi, me sorprendió que se pareciera a sus fotos. La conversación fue animada y Steve era carismático, pero algo seguía molestándome. Mientras charlábamos, Steve comenzó a hablar más sobre su vida en el rancho y sus caballos, y luego cambió de tema a su experiencia con armas de fuego. Fue entonces cuando Steve hizo una de sus primeras preguntas inapropiadas. Me preguntó sobre mi vida sexual de una manera que me hizo sentir incómoda. Aunque intenté cambiar de tema, Steve insistió y comenzó a hablar sobre sus propias experiencias personales de una manera que me pareció invasiva. Me disculpé por mi incomodidad, y le dije que no me sentía lista para discutir esos temas. Después de esa noche, las cosas se fueron tornando más tensas. Steve continuó enviándome mensajes de texto con fotos de su casa, su rancho y sus caballos, aunque me dijo que quería compartir su vida conmigo. Me resultaba cada vez más claro que estaba utilizando estas imágenes para impresionar y quizás manipularme. Intenté expresar mi malestar con la situación, y le expliqué que no encontraba apropiado recibir solo fotos sin contexto. Laura me alertó que Steve había comenzado a comportarse de manera extraña y que había amenazado a otras personas en el pasado. La situación empeoró cuando Steve comenzó a enviar mensajes amenazantes, no solo hacia mí sino también hacia Laura. Recitaba nuestras direcciones y números de teléfono, lo que hizo que me sintiera aterrorizada y vulnerable. Laura y yo decidimos tomar medidas para protegernos. Informamos a las autoridades y bloqueamos a Steve. El hecho de que Steve supiera detalles tan específicos sobre nuestras vidas fue inquietante. La intervención de la madre de Laura, que trabajaba como secretaria de un abogado, nos proporcionó el apoyo necesario para manejar la situación de manera adecuada. Reflexionando sobre esta experiencia, me di cuenta de lo importante que es confiar en tus instintos y no ignorar las señales de advertencia. Aprendí que es crucial establecer límites claros y mantener una comunicación abierta en cualquier tipo de relación. Esta experiencia me hizo más consciente de la importancia de la seguridad personal y de cómo manejar situaciones potencialmente peligrosas. Hace algunos meses, durante mi primer año en la universidad en Austin, Texas, experimenté un momento significativo en mi vida personal y emocional. Austin, una ciudad conocida por su vibrante vida cultural y su ambiente inclusivo, se convirtió en el escenario de un proceso de autodescubrimiento que había estado posponiendo durante años. Crecer en un pequeño pueblo rural, rodeado de un ambiente tradicional y conservador, hizo que la idea de mudarme a una ciudad grande y diversa fuera una mezcla de emoción y ansiedad. La decisión de mudarme a Austin fue un paso importante en mi vida. Desde joven había sentido una profunda necesidad de explorar el mundo más allá de los límites de mi hogar familiar,
La universidad representaba para mí una oportunidad no solo para obtener una educación, sino también para explorar mi identidad y mis deseos personales. La vida en el pequeño pueblo donde crecí estaba llena de rutinas y expectativas familiares que sentía limitaban mi capacidad de ser auténtico. Salí del armario durante mi primer semestre en la universidad. Era un momento lleno de miedo, incertidumbre y esperanza. Había estado guardando mi identidad en secreto durante mucho tiempo, y finalmente me sentí lo suficientemente fuerte como para ser honesto conmigo mismo y con los demás. El proceso de salir del armario fue un viaje emocionalmente complejo. Sentía una mezcla de liberación y vulnerabilidad, y me preguntaba cómo sería recibido por los demás. La necesidad de explorar nuevas conexiones me llevó a probar diferentes aplicaciones de citas. La idea de conocer a alguien a través de estas plataformas era emocionante, pero también estaba llena de incertidumbre. Las aplicaciones de citas ofrecían una forma moderna de conectar con otros, pero también venían con sus propios riesgos y desafíos. Decidí probar Craigslist, un sitio que no es conocido por su seguridad en las citas, pero que parecía una opción viable en ese momento. A través del sitio conocí a un chico llamado Darren. Darren parecía tener una personalidad atractiva y amigable a través de nuestros intercambios de mensajes. En su perfil, decía tener 27 años, mientras que yo tenía solo 18. A pesar de la diferencia de edad, nuestra conversación fue fluida y natural, lo que me hizo sentir cómodo y curioso por conocerlo en persona. Darren insistió en que nos encontráramos en su casa, un tráiler en las afueras de la ciudad. Al principio, esto me pareció un poco extraño, pero sus fotos mostraban una sonrisa genuina y una apariencia amigable, lo que me hizo reconsiderar mis reservas. Decidimos conocernos en un café local antes de ir a su casa, pensando que sería una buena oportunidad para evaluar la situación. El día de la cita estaba lleno de nervios y emoción. El café al que fuimos tenía un ambiente acogedor y relajado. Darren llegó a tiempo y, para mi sorpresa, se parecía exactamente a sus fotos. La conversación fue agradable y fluida. Hablamos sobre nuestras vidas, intereses y experiencias. Darren era encantador y parecía genuinamente interesado en conocerme mejor. Después de unas horas de conversación, Darren sugirió que fuéramos a su casa para continuar la velada. Aunque me sentía un poco incómodo con la idea de ir a su tráiler, acepté su invitación. En ese momento, mi compañero de cuarto me llamó para decirme que su coche se había averiado y necesitaba ayuda. Informé a Darren sobre la situación y le expliqué que debía llevar a mi amigo a casa antes de ir a su lugar. Darren aceptó sin problemas, y me fui a ayudar a mi compañero de cuarto. Cuando regresé a mi teléfono, noté que Darren había dejado de responder mis llamadas y mensajes. Al principio pensé que podría haber estado ocupado, o que estaba esperando que lo llamara más tarde. Sin embargo, cuando finalmente contestó, su tono había cambiado drásticamente. Me acusó de inventar una excusa para no ir a su casa y se mostró claramente molesto. Me sentí incómodo y desalentado por su reacción, pero decidí no darle más importancia y seguir adelante. Con el tiempo, me olvidé de Darren y la cita se convirtió en un recuerdo lejano. Sin embargo, años después, un excompañero de cuarto me envió un enlace a un artículo de noticias. El artículo revelaba que Darren había estado involucrado en una red de tráfico sexual que explotaba a menores de edad. Me horrorizó profundamente saber que el hombre con el que había considerado ir a su tráiler estaba implicado en actividades tan atroces. La idea de lo que podría haberme pasado si hubiera ido con él me dejó sin aliento. Me di cuenta de que mi decisión de no ir a su casa, aunque no era intencionalmente una medida de seguridad, probablemente me había salvado de una situación extremadamente peligrosa. En diciembre de 2012 trabajaba en un supermercado local, y el gerente nos informó que íbamos a tener un nuevo miembro en el equipo nocturno. La llegada de un nuevo compañero siempre genera expectativas, y la adición de Cole al equipo nocturno fue un cambio que nos hizo a todos sentir curiosidad. Mi trabajo consistía en supervisar las operaciones nocturnas, y recibir a nuevos empleados era parte de mi responsabilidad. Conocí a Cole en su primer día. Era un chico joven, con una apariencia desaliñada pero amigable. Me encargué de mostrarle el lugar, explicar los procedimientos y darle una idea de lo que podría esperar durante las noches en el supermercado. Aunque parecía ser un aprendiz rápido, pronto comencé a notar algunas peculiaridades en su comportamiento.
Cole empezó a mostrar signos de desinterés en su trabajo, mientras que el resto del equipo se mantenía ocupado y colaboraba eficientemente. Cole se volvió cada vez más lento en sus tareas. Pasaba largos periodos en la parte trasera de la tienda, lo que empezaba a preocupar a los demás. Además, su forma de trabajar con el cortador de cajas era errática. En lugar de cortar las cajas de manera limpia, las apuñalaba de manera violenta. Le advertí sobre esto, pero él simplemente se encogía de hombros y no parecía entender la gravedad de su comportamiento. El ambiente en el supermercado, aunque generalmente relajado, comenzó a cambiar con la actitud de Cole. Sus acciones comenzaron a afectar la dinámica del equipo y la eficiencia del trabajo nocturno. Las noches se volvieron tensas y la falta de cooperación de Cole se convirtió en un tema recurrente de conversación entre los empleados. Una noche después de una rutina bastante normal, decidimos hacer una pausa para ir a la tienda de conveniencia cercana. Esta era una tradición para nosotros, una forma de relajarnos durante nuestro turno nocturno. Sin embargo, al regresar, notamos que la puerta de emergencia estaba abierta. Esto era alarmante, ya que la puerta debía estar cerrada en todo momento por razones de seguridad. Mientras estábamos en la sala de descanso, escuchamos ruidos provenientes del área de carga. Decidí ir a investigar y encontré que uno de los fletes se había movido, y algunas mercancías estaban en el suelo. Esto parecía indicar que algo había estado ocurriendo en el área de carga. Regresé a la sala de descanso y le informé a Brad, un compañero de trabajo, sobre lo que había encontrado. Brad me dijo que había visto a alguien salir por la puerta de emergencia sin que sonara la alarma. En un principio pensé que podría ser una falsa alarma, pero Brad insistió en que alguien había salido y que no había oído la alarma. Decidí verificar la entrada principal para ver si podía encontrar alguna pista. Al salir, vi a alguien caminando desde el estacionamiento hacia la tienda. Reconocí a Cole, quien estaba fuera de su turno. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que Cole estaba actuando de manera sospechosa. Le grité a Brad que Cole estaba afuera, y se dirigía hacia la parte trasera de la tienda. Brad salió corriendo para alcanzarlo, mientras yo esperé cerca de la salida de emergencia. Después de unos minutos vi a Cole parado a unos metros de mí con un cortador de cajas en la mano. Su expresión era extraña y su comportamiento era inquietante. Afortunadamente Cole no me hizo daño. Guardó el cuchillo en su bolsillo y se dirigió al extremo opuesto de la tienda. Después del incidente informamos al gerente sobre lo sucedido. Decidimos no dar detalles sobre el comportamiento extraño de Cole y su actitud en el trabajo, ya que temíamos que podría causar problemas adicionales. El gerente tomó medidas para asegurar que Cole no regresara, y la situación fue manejada con discreción. Más tarde, la policía se involucró y descubrió que Cole tenía antecedentes de problemas de salud mental. Me di cuenta de que debía haber reportado su comportamiento extraño desde el principio, en lugar de mantenerlo en secreto. Aunque mis intenciones eran evitar problemas, mi falta de acción contribuyó a una situación que podría haber sido mucho más grave. Aprendí una valiosa lección sobre la importancia de reportar comportamientos preocupantes en el lugar de trabajo y la necesidad de priorizar la seguridad por encima de la comodidad personal. Las experiencias con Darren y Cole me han dejado una profunda impresión y han cambiado mi forma de ver las situaciones potencialmente peligrosas. La cita con Darren me enseñó la importancia de ser cauteloso y no confiar ciegamente en las personas que conoces en línea. La situación con Cole, por otro lado, me mostró la necesidad de estar atento a comportamientos preocupantes en el entorno laboral y la importancia de actuar para garantizar la seguridad de todos. Ambos eventos resaltan la importancia de tomar decisiones informadas y actuar con responsabilidad. La vida está llena de sorpresas y desafíos, y es crucial estar preparado para enfrentarlos de manera segura y consciente. Mi experiencia en Austin me ha enseñado que la valentía y la prudencia son cualidades esenciales para navegar en un mundo lleno de incertidumbres y peligros. Al mirar hacia atrás en estos eventos, me doy cuenta de cuánto he crecido y aprendido, y cómo estos momentos han contribuido a mi desarrollo personal. Y a los 24 años, decidí hacer un cambio drástico en mi vida. Me mudé de mi hogar en el Medio Oeste a la vibrante ciudad de San Francisco para asistir a una nueva universidad. La idea de estar en una ciudad tan dinámica y diversa era emocionante,
pero también me sumía en una mezcla de ansiedad e incertidumbre. Para encontrar un lugar donde vivir, recurrí a Craigslist y encontré un anuncio que parecía ideal. Un apartamento de 2 habitaciones, económico, y a solo unos minutos del campus. El apartamento estaba en un edificio antiguo pero bien mantenido. La habitación que estaba disponible era espaciosa y luminosa, y el precio se ajustaba perfectamente a mi presupuesto. La actual inquilina, a quien conocí en una visita, se llamaba Laura. Era una mujer de 29 años, alta, de complexión robusta, con el cabello negro y lacio que contrastaba con su piel pálida. Aunque su maquillaje era algo extravagante, parecía amistosa, aunque un poco reservada. Aceptó mi solicitud para mudarme y me dio la bienvenida al apartamento. La primera noche me aventuré a salir a la calle para comer una pizza, intentando relajarme tras un largo día de mudanza. Mientras comía, Laura se acercó a mí y, de manera inesperada, comenzó a comentarme cuánto me parecía a Shia LaBeouf. No sabía cómo responder, ya que realmente no compartía ningún parecido con el actor. Simplemente lo dejé pasar y agradecí el comentario. Cuando regresamos al apartamento, Laura me invitó a ver su habitación, algo que acepté con curiosidad. Al entrar me di cuenta de que las paredes estaban decoradas con una cantidad excesiva de carteles de Shia LaBeouf, junto con fotos impresas de él pegadas en el espejo. Era evidente que Laura estaba obsesionada con él. La situación era desconcertante, pero intenté no juzgarla demasiado y seguir con mi vida. Durante las siguientes semanas, Laura mantenía una rutina muy inusual. Prácticamente no salía de su habitación, y cuando lo hacía, solía correr de vuelta a ella después de su jornada laboral. Me di cuenta de que tenía una risa aguda y extraña que podía oír a través de las paredes por la noche. Era inquietante y me hacía cuestionar qué podría estar haciendo. A veces Laura salía de su habitación y se quedaba en el pasillo, mirándome fijamente. Cuando la saludaba, siempre había una larga pausa antes de que ella respondiera con su risa característica. La situación se volvía cada vez más incómoda, y empecé a preguntarme qué estaba sucediendo en su habitación. Una noche me desperté alrededor de las 2 a.m., al escuchar lo que parecía la puerta principal del apartamento siendo desbloqueada. Me levanté de la cama y vi que todas las luces estaban apagadas, pero aún podía ver a Laura frente a la puerta, con su cara pegada a ella mientras giraba la cerradura de un lado a otro. Murmuraba mi nombre repetidamente. Max, Max, Max. La imagen de Laura en la oscuridad murmurando mi nombre me llenó de terror. Parecía una versión más aterradora de la chica de la película El Anillo. Regresé silenciosamente a mi habitación y traté de dormir, aunque el miedo me mantenía despierto. En otra ocasión, mientras miraba Gladiador, Laura salió de su habitación tambaleándose y encendió la luz de la sala, obligándome a pausar la película. Me preguntó si quería escuchar sobre su exnovio. La transición hacia el tema fue incómoda, pero acepté escucharla. Laura comenzó a hablar con una intensidad creciente, gritando sobre su ruptura. Su comportamiento era alarmante y parecía que estaba al borde de un ataque de ira. Me preocupaba que los vecinos pudieran escucharla y llamar a la policía. En medio de su grito, Laura mencionó algo perturbador. Te cortaré la garganta. Esta amenaza inesperada me dejó paralizado. De repente me pregunté qué más podría ser capaz de hacer esta mujer que prácticamente no conocía. Su comportamiento se estaba volviendo cada vez más inquietante y errático. Tras unos minutos más de su explosión emocional, Laura me agradeció por escucharla y regresó a su habitación, emitiendo su inquietante risa. Sentí una creciente incomodidad al vivir con ella, especialmente porque mi habitación no tenía cerradura. Decidí empujar la cómoda hacia la puerta para crear una especie de barricada. Durante la noche me desperté al escuchar el sonido de la cómoda moviéndose. Laura estaba intentando abrir la puerta de mi habitación. La vi a través de la rendija tambaleándose y con una mirada desorientada y loca. Grité y le pedí que se detuviera, y ella finalmente se alejó, pero no pude volver a dormir. A la mañana siguiente, encontré uno de los cuchillos de cocina de Laura en el suelo, justo al lado de mi puerta. El descubrimiento me hizo sentir aún más incómodo y asustado, especialmente después de su amenaza la noche anterior. Confronté a Laura sobre el incidente, y ella afirmó no recordar haber intentado abrir mi puerta. También dijo que no recordaba la conversación sobre su exnovio.
Su respuesta evasiva solo aumentó mi preocupación. Decidí que era hora de mudarme. Mi contrato de arrendamiento era mensual, así que busqué un nuevo lugar y me mudé aproximadamente un mes después de esos incidentes. Laura intentó contactarme después de mi mudanza, pero mi teléfono estaba apagado cuando salí. Al encenderlo, descubrí que había recibido más de 40 mensajes de texto de ella en un periodo de 2 horas. Los mensajes eran una mezcla de saludos amigables y ataques furiosos, lo que indicaba un estado mental extremadamente inestable. Unos meses después de mudarme, mi hermano y yo alquilamos un piso en un edificio de 2 plantas. Vivíamos en el piso superior, mientras que mi novia y yo ocupábamos el inferior. Una noche, mientras mi novia tenía una amiga en casa y yo me recuperaba de una gripe, escuché un ruido inquietante. La puerta principal estaba abierta, y nuestro perro, que era muy protector, comenzó a gruñir. Recibí un mensaje de texto de mi hermano, quien estaba en una tienda cercana. La preocupación aumentó cuando vi que no había ningún signo de él en la casa. Mientras los perros seguían ladrando y gruñendo, decidí verificar la situación. Al mirar por las ventanas vi a una mujer rubia bajando por la escalera del patio, justo cuando tenía un rifle en la mano. Era un arma descargada, pero me dio una sensación de seguridad temporal. Cuando llamé al 911, la operadora me dijo que las unidades estaban en camino. Mientras tanto, la mujer y su acompañante empezaron a hablar de temas extraños como cenit y vibraciones. Su amiga, que estaba claramente bajo la influencia de drogas, también estaba presente. Me dijeron que se fueran, y así lo hicieron, saliendo corriendo hacia el jardín y saltando sobre la cerca hacia el patio de mis vecinos. Cuando la policía llegó, les informé sobre lo sucedido y les mostré el rifle que tenía. Ellos revisaron la zona, y parecía que las personas ya habían escapado. La policía nos aconsejó mantener las ventanas y puertas cerradas y contactarlos si volvían. De vuelta en mi habitación me sentía nervioso y alterado. La experiencia me recordó lo importante que es estar siempre alerta y protegerse de posibles amenazas, y cómo a veces lo que parece ser una experiencia perturbadora puede llevarte a aprender lecciones valiosas sobre la seguridad y la vigilancia. Cuando tenía 22 años, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Mudarme a unas 1000 millas de mi hogar en el medio oeste a las hermosas estribaciones de Tennessee. Era un cambio drástico, y la emoción de lo nuevo me envolvía. El paisaje montañoso y la calidez del clima del sur contrastaban marcadamente con el frío y llano entorno al que estaba acostumbrado. Había encontrado un apartamento encantador en una zona tranquila, rodeado de árboles y con vistas a las colinas. Mi nuevo trabajo era una oportunidad que no podía dejar pasar, y el auto nuevo simbolizaba una nueva etapa en mi vida. A pesar de la excitación, me sentía solo. La vida en una ciudad nueva sin amigos cercanos ni familiares me hacía sentir desconectado. Mi único enlace con el mundo era un teléfono fijo, un vestigio de tiempos anteriores a los teléfonos móviles, que conectaba mi mundo con el exterior. Las llamadas que recibía solían ser de familiares lejanos o de mi novio a larga distancia, que aún estaba en la universidad. A pesar de la distancia y la diferencia horaria, nuestras conversaciones eran un consuelo en medio de mi soledad. La primera semana en mi nuevo hogar transcurrió con normalidad. Me instalé en mi apartamento, desempacando cajas y decorando mi nuevo espacio. Empecé a conocer a mis compañeros de trabajo y a explorar la ciudad. Sin embargo, la segunda semana comenzó con un evento que cambiaría mi perspectiva sobre la seguridad y la privacidad. Las llamadas no deseadas comenzaron de manera sutil. La primera noche que recibí una llamada extraña, respondí con curiosidad. Era un hombre con una voz aparentemente amistosa que me preguntó qué estaba haciendo. Su tono era relajado y parecía genuinamente interesado en saber cómo estaba. Inicialmente pensé que podía ser un primo o un tío, dada la amplia extensión de mi familia. Sin embargo, algo en su voz me hizo sentir incómoda. Le pedí su nombre, pero la respuesta fue una risa nerviosa seguida de un tono oscuro y enojado. «Sabes exactamente quién soy, cariño», dijo. El cambio en su tono me puso alerta. ¿Cómo podía saber este hombre mi nombre o cualquier detalle sobre mí? Mi número de teléfono era nuevo y no estaba publicado. Solo había compartido el número con unas pocas personas: mis padres, mi hermana, mi novio, el administrador del apartamento y mi empleador. Me sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo.
Decidí actuar de manera cortés y le dije que se había equivocado de número. Sin embargo, en lugar de colgar, me recitó mi nuevo número de teléfono. La situación se volvió aún más inquietante cuando el hombre comenzó a gritarme, y luego a decirme cosas vulgares con una calma perturbadora. La incomodidad se transformó en terror. Colgué el teléfono y desconecté la línea, pero el miedo seguía presente. La noche fue larga y angustiante. Intenté dormir, pero la sensación de ser vigilada me mantenía despierta. Con el paso de los días, las llamadas no solo continuaron, sino que se intensificaron. El acosador comenzó a mencionar detalles personales que nadie fuera de mi círculo íntimo debería conocer. Describió mi edredón blanco. Mencionó que había en mi refrigerador y sabía que era alérgica a los gatos. Cada detalle que compartía parecía diseñado para hacerme sentir vulnerable y expuesta. Un día, el hombre hizo una pregunta que me dejó paralizada. Me preguntó si estaba enamorada de alguien llamado Murray. Miré el calendario pegado a mi nevera, donde había anotado el cumpleaños de mi hermana, Murray, con un corazón rosa alrededor del 17. El pánico se apoderó de mí. Me di cuenta de que este extraño había estado en mi apartamento, recopilando información personal y usándola para intimidarme. A la mañana siguiente me dirigí al administrador del apartamento antes de ir al trabajo. Le expliqué la situación en detalle y le pedí que cambiara las cerraduras. Su expresión fue de preocupación, y después de una pausa, me reveló algo que me dejó atónita. Sabía quién había estado en mi apartamento. Resultó que el edificio tenía un empleado de mantenimiento con antecedentes preocupantes. Este hombre había notado que una mujer joven se mudaba sola, y pensó que yo podría ser su nueva presa. El administrador me prometió que cambiaría las cerraduras de inmediato y que él personalmente mantendría la otra llave para garantizar mi seguridad. Aunque el administrador actuó rápidamente, el incidente me dejó con una sensación de vulnerabilidad que perduró. La paranoia se convirtió en una constante en mi vida, y cada sonido en mi apartamento me hacía saltar. Las llamadas cesaron, pero el miedo persistió. La experiencia dejó una marca duradera en mi psique. Empecé a evitar salir sola por la noche y a comprobar las cerraduras repetidamente antes de irme a dormir. La sensación de invasión y la falta de seguridad se convirtieron en parte de mi vida cotidiana. Me mudé tan pronto como el contrato de arrendamiento lo permitió, incapaz de soportar la idea de que ese hombre pudiera regresar. La reflexión sobre el extraño comportamiento del administrador y el hecho de que no denuncié el incidente a la policía me atormentó durante años. La expresión del administrador sugirió que algo similar podría haber ocurrido antes, y me arrepentí profundamente de no haber tomado medidas más contundentes. Años después, al recordar esa experiencia, me doy cuenta de la importancia de tomar medidas adecuadas para protegerse de posibles amenazas. La falta de seguridad y la sensación de invasión que experimenté me enseñaron a estar más alerta y a valorar la seguridad personal en un nivel más profundo. Aunque el administrador cambió las cerraduras y prometió que el problema no se repetiría, la sensación de inseguridad nunca desapareció completamente. Esta experiencia se convirtió en una lección constante sobre la fragilidad de la privacidad y la importancia de actuar cuando se enfrenta a situaciones potencialmente peligrosas. A veces, las experiencias más perturbadoras son las que nos enseñan las lecciones más valiosas y nos preparan para enfrentar los desafíos de manera más efectiva. Era una noche fría de otoño, con una brisa que acariciaba las calles desiertas mientras la luna brillaba débilmente en el cielo. Tenía 20 años, medía aproximadamente 1,93 metros y pesaba alrededor de 82 kilogramos. Siempre me había considerado atractivo, aunque mis amigos solían bromear diciendo que mi percepción de mí mismo era un poco exagerada. En cualquier caso, siempre intentaba estar allí para mis amigos, dispuesto a hacerles favores siempre y cuando no supusiera un gran sacrificio para mí. Esa noche, estaba en mi casa, preparándome para dormir después de una larga jornada. A eso de la 1:30 a.m., mi teléfono sonó con un tono de llamada inconfundible que me sacó de mi tranquilidad. Era mi amiga Laura. Con voz entrecortada y claramente afectada por el alcohol, me pidió que fuera a recogerla. El bar donde se encontraba estaba a solo 10 minutos en coche de mi casa, pero su residencia estaba al otro lado de la ciudad,
a unos 45 minutos de distancia. Aunque estaba cansado y deseaba descansar, sentí que debía ayudarla. Laura había sido extremadamente amable conmigo en el pasado, y me sentía en deuda por su amabilidad. Mientras colgaba el teléfono, la preocupación comenzó a apoderarse de mí. Laura no solo estaba borracha, sino que el bar estaba a punto de cerrar, y no quería que estuviera sola en esa situación. La idea de que pudiera estar en peligro me impulsó a actuar rápidamente. Recogí mis llaves y mi pistola de porte oculto antes de salir de casa. La noche estaba tranquila y el aire fresco me envolvía mientras me dirigía hacia el bar. Cuando llegué alrededor de las 2:05 a.m., el lugar estaba prácticamente desierto. El estacionamiento del bar estaba vacío, salvo por algunos autos de los empleados que aún no se habían ido. Vi a Laura sentada en un banco frente al bar, acompañada por el portero del lugar. Me acerqué a ella con cautela, esperando que no estuviera demasiado borracha para moverse. Ella estaba visiblemente tambaleándose, y el portero se acercó a mí con una expresión de preocupación en su rostro. El portero me explicó que había observado algo inquietante durante la noche. Laura había estado bebiendo en la terraza del bar, y había un joven que parecía estar demasiado interesado en ella. Aunque en un principio pensó que era un simple pretendiente, el comportamiento del chico lo hizo dudar. La última bebida de Laura la había tomado antes de acercarse al portero y mencionarle que yo vendría a recogerla. Al escuchar esto, el portero decidió alertarme de la situación. Agradecí al portero por su preocupación y me dirigí a Laura, tratando de calmarla mientras la ayudaba a levantarse. Ella estaba visiblemente mareada y desorientada, y me costó trabajo hacer que se acomodara en el asiento del pasajero. Me aseguré de que el cinturón de seguridad estuviera puesto y traté de tranquilizarme. Aunque Laura parecía estar en un estado lamentable, su bienestar era mi principal preocupación. Una vez que nos despedimos del portero, me subí al auto y comencé a conducir hacia la casa de Laura. La carretera estaba silenciosa, y el trayecto me dio tiempo para reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Mi mente estaba en un torbellino de preocupación y ansiedad. Laura estaba dormida en el asiento del pasajero, lo que me dio algo de alivio, pero sabía que debía mantenerme alerta. A mitad de camino, la luz de combustible comenzó a parpadear. Me di cuenta de que necesitaba gasolina, así que decidí detenerme en una pequeña gasolinera cerca de la autopista. La estación era una de esas gasolineras solitarias que no tenían tienda, y estaba situada en una intersección oscura y desierta. La única fuente de luz provenía de farolas que iluminaban intermitentemente la zona. La gasolinera estaba en la esquina de la intersección, con las bombas situadas en la parte oriental del terreno, y un pequeño espacio para neumáticos y una bomba de diésel en el norte. Mientras llenaba el tanque, me incliné contra la parte trasera del auto, tratando de mantenerme alerta. Fue entonces cuando escuché un chirrido metálico. Me giré y vi a un joven de entre 15 y 20 años, arrastrando un tubo de metal por el suelo. Su apariencia era inquietante. Tenía una expresión frenética y desorbitada, como si estuviera en un estado de trance. Sentí una oleada de inquietud recorrerme mientras evaluaba la situación. El joven parecía estar demasiado enfocado en mi auto, y su comportamiento errático me hizo sentir que podría estar en peligro. Decidí acercarme con cautela y le pregunté si todo estaba bien. Sin mirarme directamente, el joven respondió que había venido a recuperar a su novia, y al volverse para mirarme, vi que sus ojos estaban inyectados en sangre. El miedo se apoderó de mí mientras le advertía que se alejara. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba en alerta máxima. No estaba dispuesto a arriesgarme y decidí sacar mi pistola de la funda que llevaba en la cintura. Mi voz temblaba mientras le ordenaba que se apartara. La situación se volvió aún más tensa cuando el joven lanzó el tubo de metal hacia el suelo y se dirigió hacia mí con una actitud amenazante. El instinto de supervivencia tomó el control, y me lancé a cubrirme detrás de mi auto mientras el chico se movía hacia el este. La adrenalina corría por mis venas y mi mente estaba a 1000 por hora. Asegurándome de que Laura estuviera lo más segura posible, me preparé para cualquier eventualidad. La situación era extremadamente intimidante, y mi mayor preocupación era proteger a Laura, que aún estaba dormida en el asiento del pasajero. El joven finalmente se alejó, y me apresuré a terminar de llenar el tanque. Con el corazón todavía acelerado, me aseguré de que Laura estuviera segura, y decidí salir de la gasolinera rápidamente. Mientras conducía hacia la casa de Laura,
Mi mente estaba llena de paranoia. Observaba con desconfianza a los autos que se acercaban detrás de mí, acelerando para asegurarme de que no nos siguieran. Finalmente, llegué al vecindario de Laura. Para estar seguro, decidí dar varias vueltas alrededor del bloque antes de detenerme frente a su casa. Una vez que estuve convencido de que no había autos sospechosos detrás de mí, me detuve y traté de despertar a Laura. Ella estaba aturdida y confusa, pero finalmente logró incorporarse. La ayudé a entrar en su casa y le entregué las llaves. Laura estaba visiblemente angustiada y comenzó a llorar mientras se aferraba a mí. Aunque me sentía aliviado de haber llegado a salvo, la experiencia me dejó una profunda preocupación por ella. La acosté en su cama y le dejé una nota que decía que iríamos al hospital al día siguiente, para asegurarnos de que estuviera bien. La mañana siguiente Laura estaba enferma y se sentía muy mal. La llevé al hospital donde le realizaron pruebas y la trataron. Durante todo el proceso, no podía evitar pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera estado tan alerta. La experiencia me dejó con una sensación de inquietud y una reflexión sobre la importancia de estar siempre preparado para enfrentar cualquier desafío. Laura se recuperó eventualmente, y el incidente no tuvo consecuencias graves. Sin embargo, la experiencia me recordó la importancia de la precaución y la seguridad personal. Aunque estaba agradecido de haber podido ayudar a Laura y de haber evitado una situación potencialmente peligrosa, también comprendí que la seguridad nunca debe tomarse a la ligera. Siempre es importante confiar en nuestros instintos y estar preparados para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Este episodio se convirtió en una lección valiosa sobre la importancia de la seguridad y la vigilancia. A veces las situaciones más inesperadas pueden convertirse en las más peligrosas, y la capacidad de mantener la calma y tomar decisiones rápidas puede marcar la diferencia entre una experiencia desafortunada y una tragedia. A medida que la vida continúa, llevo conmigo la lección de esa noche y me esfuerzo por estar siempre alerta, no solo para protegerme a mí mismo, sino también para asegurarme de que aquellos a quienes aprecio estén a salvo. La historia de esa noche se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la importancia de no subestimar nunca una situación que podría volverse peligrosa. Aunque el miedo y la ansiedad que experimenté esa noche fueron intensos, me sentí agradecido de haber podido proteger a Laura y garantizar que llegara a casa sana y salva. A veces, las experiencias más aterradoras son las que nos enseñan las lecciones más valiosas y nos recuerdan la importancia de estar siempre preparados para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. A los 30 años, me desempeñaba como asesora de viajes en una destacada empresa de turismo. Aunque mi rol no era el más conocido ni el más prestigioso, mi trabajo era esencial en la industria del turismo. Como asesora, estaba encargada de reservar numerosos cruceros tanto con nuestra empresa como con las múltiples líneas de cruceros disponibles en el mercado. Mi responsabilidad incluía familiarizarme con las ofertas de las líneas de cruceros para poder recomendar las mejores opciones a mis clientes. Cada año participaba en viajes de familiarización para conocer de primera mano los servicios y las experiencias que estas líneas ofrecían. Fue así como, poco antes de la Navidad, recibí una invitación especial, un viaje de familiarización en un crucero de 4 noches por la península de Baja. El viaje estaba programado para zarpar justo después de la Navidad, una oportunidad perfecta para escapar del ajetreo de las festividades y disfrutar de un merecido descanso. Mi esposo, quien tenía un viaje de chicos programado con su mejor amigo, y mis suegros estaban más que dispuestos a cuidar de nuestra hija de 7 años durante mi ausencia. Así que decidí aceptar la oferta del crucero gratis, dejando a mi hija con su abuela y preparándome para disfrutar de una escapada soleada. El vuelo hacia el puerto de embarque fue impecable. Todo parecía indicar que este viaje sería perfecto. El embarque en el puerto fue extremadamente fluido, y me asignaron un camarote con un hermoso balcón. La vista desde el balcón era impresionante, y todo parecía estar en su lugar. Hasta ahora, todo estaba funcionando como debería, y mis expectativas estaban altas. La primera noche a bordo, mientras me preparaba para la cena, noté que el ambiente a bordo era relajado y festivo. Sin embargo, algo extraño ocurrió durante la cena. Un hombre de origen indio se sentó a mi lado en la mesa. Había varias mesas vacías disponibles,
por lo que me pareció extraño que él eligiera sentarse tan cerca. Inició una conversación, se presentó, y me contó que estaba viajando con sus padres ancianos, su hermana y su familia. Tenía 26 años, trabajaba en comunicaciones y había estudiado en Londres. Aunque al principio su presencia me resultó un tanto incómoda, nuestra conversación fue bastante amigable. Hablamos sobre nuestros intereses y pasatiempos y le mencioné que estaba felizmente casada y que tenía una hija. Cuando su familia llegó a la mesa nos despedimos amablemente, y pensé que no volvería a verlo. La cena transcurrió sin mayores incidentes, y me retiré a mi camarote con la esperanza de que mi experiencia en el crucero continuaría sin problemas. El siguiente día, desembarcamos en el puerto para explorar el destino. Me inscribí en un tour en Segway, una actividad que siempre había querido probar. Para mi sorpresa encontré al hombre indio nuevamente, acompañado por su padre y lo que parecía ser su sobrino mayor. Me saludó con una sonrisa, y tuvimos una breve conversación antes de comenzar el recorrido. Durante el tour, todo transcurrió sin incidentes, y disfruté de la oportunidad de conocer mejor el lugar. Después del tour, decidí explorar por mi cuenta, hacer algunas compras y disfrutar de un almuerzo en un pequeño restaurante local. Sin embargo, empecé a sentirme observada. Cada vez que me volvía, no lograba identificar a nadie en particular, pero la sensación de ser seguida era inquietante. Decidí ignorar mis sentimientos y continué con mi día, tratando de mantenerme en calma y disfrutar del tiempo que me quedaba en tierra firme. De regreso a bordo del barco, me puse mi traje de baño y me dirigí a la cubierta para relajarme bajo el sol. Era un día perfecto, con temperaturas de 72 grados, y mi piel disfrutaba de la cálida vitamina D. Pedí una bebida y me puse mis auriculares inalámbricos para escuchar música mientras me tumbaba en una tumbona. Pronto, me sentí somnolienta y empecé a quedarme dormida, disfrutando de la tranquilidad del momento. De repente, sentí unas manos ásperas que me sacudían. Abrí los ojos y vi al hombre indio, con una expresión de desaprobación en su rostro. Me miró con severidad y me dijo que no tenía permitido mostrar mi cuerpo, y que estaba faltando el respeto a él y a sus amigos. Intenté explicarle que soy una mujer casada, y que lo que hacía no era de su incumbencia, pero él continuó insistiendo en que debía vestirme de manera más recatada. La situación me resultaba completamente absurda, y me sentí profundamente incómoda. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma y pedirle que me dejara en paz, él siguió insistiendo y se fue murmurando que si fuera su esposa, habría manejado la situación de otra manera. Su actitud me dejó con una sensación de indignación y molestia. Decidí alejarme de él y me dirigí a mi camarote, con la esperanza de que no volvería a encontrármelo. Esa noche, mientras disfrutaba de unos martinis en el bar del piano, traté de relajarme y dejar atrás el incidente del día. Regresé a mi camarote y me preparé para descansar. Estaba a punto de dormirme cuando de repente, empecé a escuchar golpes violentos en mi puerta. Sonaba como si alguien estuviera corriendo hacia ella con furia. Me puse una bata y me acerqué a la mirilla. Para mi horror vi al hombre indio, en ropa formal de noche, con el rostro enrojecido y gritando insultos. En ese momento, la ansiedad y el miedo se apoderaron de mí. Afortunadamente, el hombre de la habitación de enfrente, un tipo bastante corpulento, abrió su puerta y se enfrentó al agresivo visitante. Le dijo que se fuera y le advirtió que, si no lo hacía, llamaría a la seguridad. El hombre indio lanzó una última andanada de malas palabras antes de irse. La experiencia fue aterradora y me dejó temblando. Al día siguiente, el hombre de la habitación vecina me reveló algo escalofriante. Juró que el hombre indio tenía un cuchillo de carne en la mano cuando estaba en el pasillo. Informé de inmediato al director del crucero sobre el incidente, pero no estoy segura de qué medidas se tomaron para resolver la situación. Durante el resto del viaje, el hombre indio solo lo volví a ver una vez más, cuando estaba desembarcando. Lo vi llevando a uno de sus familiares, pero afortunadamente no me notó. La experiencia me dejó con una profunda sensación de inseguridad, y me hizo reflexionar sobre la importancia de estar siempre alerta y preparada, incluso en lugares que deberían ser relajantes y seguros. Aunque la situación no escaló a un nivel más grave, el incidente me hizo consciente de los peligros que pueden surgir en cualquier momento y lugar. Mi regreso a casa fue un alivio, y aunque traté de seguir adelante, la experiencia dejó una marca duradera en mí.
Aprendí a ser más cautelosa y a confiar en mis instintos, y la importancia de mantener la seguridad personal siempre en mente, incluso en situaciones que parecen inofensivas. A los 20 años, trabajaba en Hooters, un empleo que, aunque solía ser un poco inquietante en cuanto a las propuestas de los clientes, nunca había sido tan perturbador como la noche en cuestión. Era habitual que algunos clientes me pidieran mi número o me invitaran a salir, especialmente hombres mayores. Siempre los rechacé educadamente sin causarles molestias y tratando de mantener una actitud profesional. Recuerdo claramente el ambiente del restaurante esa noche. La música de fondo estaba baja, creando una atmósfera relajada que se rompió de inmediato cuando el hombre de unos 40 años entró. El restaurante estaba casi vacío, con solo un puñado de mesas ocupadas por clientes dispersos que conversaban suavemente. La luz tenue y los colores cálidos de la decoración estaban diseñados para crear un ambiente acogedor, pero esa noche la sensación de incomodidad comenzó a hacer mella en mí. El hombre se sentó solo en una mesa cerca de la mía. Era de complexión media, con el cabello algo despeinado y una expresión que no podía descifrar fácilmente. Lo saludé con la misma amabilidad y cordialidad con la que atendía a todos los clientes. Sonreí, me reí de sus bromas y le pregunté cómo había sido su día. Sin embargo, él parecía irritado y no estaba dispuesto a conversar, lo que me hizo pensar que simplemente quería comer en paz y marcharse. No era raro que algunos clientes fueran reservados o no quisieran entablar conversación, pero la actitud de este hombre era particularmente fría. Me mantuve profesional y seguí con mis tareas, entregándole el menú y regresando cuando estaba listo para ordenar. A pesar de mi esfuerzo por mantener una conversación amigable, él apenas respondió con palabras secas y monosílabos. Al final de su comida, le ofrecí un postre y una caja para llevar, siguiendo el protocolo habitual. Sin embargo, él se limitó a pagar sin más. Cuando le llevé su cambio ocurrió algo que me dejó completamente desconcertada. Mientras me pasaba el dinero, me agarró del brazo con una fuerza inesperada. Se inclinó hacia mí y murmuró: «Te quiero tanto», antes de salir por la puerta. Su comentario y el gesto me dejaron incómoda, y mi mente comenzó a dar vueltas tratando de comprender lo que acababa de suceder. El restaurante estaba casi vacío, y mi preocupación se profundizó. Decidí esperar hasta que se marchara por completo, alrededor de las 8 p.m., antes de compartir la experiencia con mis compañeras de trabajo. Me acerqué a ellas con una sensación de inquietud que no podía ocultar. Les conté lo que había ocurrido y todas coincidieron en que el comportamiento del hombre era extraño y poco apropiado. Al cerrar el restaurante a medianoche, la sensación de malestar persistía. Normalmente alguien me acompañaba hasta mi coche, pero esa noche, la mayoría de mis colegas ya se habían ido. Los pocos que quedaban estaban ocupados limpiando y preparando el restaurante para el día siguiente. Mi coche estaba estacionado justo frente a la entrada del restaurante, a solo 5 pies de distancia, así que decidí subir rápidamente sin compañía. Siempre cerraba las puertas de mi coche por precaución, y esa noche no fue la excepción. Mientras intentaba cargar mi teléfono, que estaba muerto y solo cargaba en un ángulo específico, noté que un camión se detuvo detrás de mí, bloqueando la salida. Mi corazón comenzó a latir más rápido al darme cuenta de que no podía avanzar debido al camión que me bloqueaba. Inicialmente pensé que podría ser mi compañero de cuarto, quien a veces venía a verificar cómo estaba si llegaba tarde. El camión era plateado, igual que el que conducía mi compañero de cuarto, pero al mirar de cerca, vi que era un modelo diferente. El camión estaba estacionado a una distancia suficiente como para que no pudiera ver claramente a través de las ventanas, y eso solo aumentaba mi ansiedad. Cuando el conductor comenzó a tocar la bocina repetidamente durante unos 5 minutos, mi incomodidad se transformó en miedo. Intenté mantener la calma, pero mi mente no dejaba de pensar en el hombre perturbador de esa noche. El sonido constante de la bocina parecía un grito desesperado por atención, y cada vez que paraba pensaba que finalmente me liberaría, solo para volver a escuchar el molesto sonido unos momentos después. El conductor del camión no se detuvo, y finalmente comenzó a golpear mi ventana y a gritarme para que bajara. En ese momento supe que tenía que actuar rápidamente. Mi mente estaba en alerta máxima, tratando de procesar la situación y encontrar una forma de escapar.
Miré alrededor, pero el estacionamiento estaba desierto y no había nadie cerca para ayudarme. Al reconocerlo como el mismo cliente perturbador de esa noche, me asusté aún más. No solo era incómodo, sino que también parecía tener intenciones más siniestras. Mi teléfono, que se había apagado por completo, no servía de mucho en ese momento. Así que decidí cambiar rápidamente a la reversa y salir del estacionamiento. Sentí una oleada de alivio momentáneo cuando el camión comenzó a moverse, pero el alivio pronto se desvaneció cuando el vehículo comenzó a seguirme, acelerando a mi paso. La carretera estaba oscura y silenciosa, y yo estaba conduciendo con el corazón en la garganta. Cada vez que pasaba un semáforo en rojo, mi ansiedad crecía, temiendo que el camión pudiera alcanzarme. Conducía con rapidez y torpeza, intentando perder al perseguidor de vista. La sensación de ser perseguida en la oscuridad era abrumadora, y cada sonido o movimiento en el retrovisor parecía amplificado. Finalmente, llegué a casa, temblando por la adrenalina y el miedo. Revisé mi coche meticulosamente, y noté que había golpes visibles en el vehículo. La idea de que alguien había estado esperando horas en el estacionamiento para acosarme era aterradora. Me preguntaba si el hombre había estado planeando algo más siniestro, como un intento de secuestro o robo. Esa noche, el terror no desapareció al cerrar los ojos. Me sentía constantemente vigilada, como si el hombre todavía estuviera acechando en las sombras. Mi mente estaba llena de pensamientos inquietantes, y me preguntaba si algún día volvería a sentirme segura en un lugar tan común como mi propio coche. La sensación de inseguridad se convirtió en una constante en mi vida, y cada vez que escuchaba un ruido o veía un camión plateado, mi corazón se aceleraba. En los días siguientes, me volví más cautelosa. A partir de esa noche, siempre aseguraba que mi teléfono estuviera completamente cargado y que tuviera un plan de respaldo en caso de emergencia. Empecé a estar más alerta y a evitar estacionar en lugares solitarios cuando salía tarde del trabajo. Mis compañeras de trabajo también estaban al tanto de la situación y me ofrecieron su apoyo, aunque no podía evitar sentirme paranoica. La experiencia me enseñó una lección importante sobre la seguridad personal y la importancia de estar siempre preparada para lo inesperado. Aunque el hombre nunca volvió a aparecer, la sensación de vulnerabilidad persistió. Me di cuenta de que la seguridad no siempre está garantizada, incluso en lugares que deberían ser seguros y familiares. Reflexionando sobre la experiencia, comprendí que nunca se debe subestimar la intuición y la percepción de peligro. La sensación de incomodidad que había sentido al interactuar con el cliente perturbador no era algo que debía ignorarse. A veces, las señales de advertencia son sutiles, pero es crucial prestarles atención y tomar medidas para protegerse. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de lo afortunada que fui al evitar una situación potencialmente peligrosa. La experiencia me cambió de manera profunda y me hizo más consciente de mi entorno y de las personas con las que interactúo. Aunque los recuerdos de esa noche todavía me ponen nerviosa, he aprendido a valorar la seguridad y a confiar en mi instinto para protegerme en cualquier situación. Espero que nunca vuelva a enfrentar una situación similar, pero sé que estar preparada y consciente es esencial para mi seguridad. La experiencia me enseñó que, aunque el mundo puede parecer seguro y predecible, siempre debemos estar alertas y preparados para enfrentar lo inesperado. La importancia de la seguridad personal nunca debe subestimarse, y es algo que llevaré conmigo para siempre. Vivo en Noruega, un país conocido por su seguridad y tranquilidad, un lugar donde los eventos espeluznantes parecen ser casi inexistentes. En una nación donde el peor tipo de inquietud podría ser una mirada incómoda de un extraño en el autobús, nunca imaginé que experimentaría algo verdaderamente aterrador. Este sentimiento de seguridad, sin embargo, fue sacudido de manera inesperada en el otoño de 2015, justo cuando cumplí 20 años, y me mudé del hogar de mi madre a mi primer apartamento. Mi nuevo hogar estaba ubicado en un pequeño y pintoresco pueblo conocido como Hanafoss. El apartamento estaba en el sótano de una casa propiedad de una mujer mayor soltera, que vivía en el piso superior. La casa se encontraba al final de un camino de grava en una zona boscosa, rodeada de campos que se extendían hasta aproximadamente 1 kilómetro de la carretera principal. La última parte del camino antes de llegar a la casa
Se elevaba por una empinada colina. Para llegar a mi apartamento, había que caminar a través de la puerta principal y alrededor de la casa para llegar al sótano, donde vivía. Justo afuera de mi puerta, había un pequeño porche que normalmente solo usaba si quería fumar, ya que la casa estaba situada en una colina con una pendiente boscosa muy empinada que se extendía unos 5 metros desde la entrada. Este lugar era el final del patio trasero, y básicamente vivía justo al borde del bosque. La primera señal de que algo no estaba bien llegó en mayo de 2016, cuando mi novio Sam se mudó desde Oslo para vivir conmigo. Necesitábamos un coche para trasladar todas sus cosas, y su mejor amiga Jessica accedió a ayudarnos. La mudanza se convirtió en una larga noche. Salimos de Oslo alrededor de las 11 p.m. debido a trabajos en la carretera, y no llegamos a casa hasta la 1 a.m. A pesar de que Hanafoss es una ciudad pequeña y tranquila, el silencio que reinaba en la noche era inquietante. Comenzamos a descargar el coche, y mientras lo hacía, agarré unas bolsas de plástico y recorrí la casa. Cuando entré en el pequeño porche fuera del sótano, escuché un sonido proveniente del bosque que bajaba por la empinada pendiente. Era el sonido de hojas susurrando a un ritmo particular, como si alguien estuviera caminando por el bosque y pateando las hojas con sus pies. Este sonido me pareció raro, ya que no había senderos ni rutas de senderismo en esa área, solo un bosque vacío y campos. Sam apareció detrás de mí y notó mi expresión de preocupación. ¿Por qué estás parada ahí? ¿Escuchas eso? Srenia, me preguntó. Lo escuché claramente, pero no pude identificar qué lo estaba causando. Jessica también se detuvo a escuchar, y pronto todos nos estábamos preguntando de qué se trataba el misterioso sonido. Sam y yo bromeamos sobre la posibilidad de que fueran niños o algún animal salvaje, pero el sonido persistió. Al principio tratamos de restarle importancia, pero la siguiente semana, a la misma hora, el sonido volvió. Empezamos a darnos cuenta de que esto estaba ocurriendo con una extraña regularidad. La idea de que alguien podría estar acechando en el bosque comenzó a ser inquietante. Sin embargo, seguimos ignorándolo, pensando que podría ser simplemente algún animal o una coincidencia. Una semana después, Sam y yo decidimos sentarnos en el porche a fumar. De repente, los sonidos del bosque regresaron. Esta vez, parecían más cercanos, lo que aumentó nuestra inquietud. Sam y yo nos acercamos a la pendiente y bromeamos sobre la posibilidad de que alguien estuviera arrastrándose por el bosque, pero el miedo comenzó a hacerse más tangible. El sonido se intensificó, y de repente, sentimos una sensación de que alguien estaba corriendo hacia nosotros desde la parte inferior de la pendiente. El ruido de hojas arrastrándose y el sonido de pasos se hicieron más rápidos y más fuertes. En ese momento, el pánico se apoderó de nosotros, y ambos corrimos hacia el interior de la casa con los cigarrillos todavía en la mano. Cerramos la puerta y apagamos las luces tratando de mantenernos en silencio. La sensación de ser observados era abrumadora. A medida que el sonido de pasos se acercaba al porche, escuchamos un fuerte golpe en la ventana al lado de la puerta. La oscuridad fuera de la ventana solo revelaba un par de botas gastadas, lo que aumentó nuestra ansiedad. Nos metimos en el baño y cerramos la puerta, sin saber cuánto tiempo estaríamos allí. El miedo nos mantenía paralizados. Después de media hora decidimos mover los cojines del sofá para cubrir la ventana y llamamos a mi madre para pedir consejo. Ella estaba molesta por despertarla a las 2 a.m., pero después de escuchar nuestra historia, nos aconsejó que llamáramos a la policía si lo considerábamos necesario. En ese momento, estábamos tan asustados y agotados que pensamos que la persona probablemente se habría ido. Sin embargo, la sensación de inquietud persistió. La idea de que alguien había estado acechándonos en la noche y que la policía no podría hacer mucho sin pruebas concretas nos dejó una profunda sensación de inseguridad. Durante la semana siguiente, las cosas se calmaron un poco, pero la sensación de inquietud no desapareció. Sam y yo seguimos prestando atención a los sonidos del bosque, pero nada más inquietante ocurrió. Decidimos que debíamos estar más atentos y preparados, en caso de que el misterio volviera a presentarse. A medida que pasaban los días, la ansiedad y el miedo se convirtieron en una parte constante de nuestra vida. Cada vez que escuchábamos un ruido en el bosque, el miedo se apoderaba de nosotros nuevamente. La idea de que alguien estaba acechando en las sombras nos seguía persiguiendo.
La experiencia dejó una marca duradera en nosotros. La seguridad que antes sentíamos en Noruega se había visto comprometida. A pesar de que la policía había tomado un informe y nos había dado algunos consejos, la sensación de vulnerabilidad persistía. Los ruidos del bosque se convirtieron en un recordatorio constante de que el peligro podía acechar incluso en los lugares más seguros. Finalmente, después de aproximadamente una semana de tensión constante, decidimos que era hora de mudarnos. La idea de vivir con el miedo constante y la sensación de estar en peligro nos llevó a tomar la decisión de dejar el apartamento. Aunque no hubo más incidentes, la experiencia nos enseñó a estar más alerta y a reconocer que el miedo puede surgir en cualquier lugar, incluso en los lugares que consideramos seguros. En resumen, nuestra experiencia en Hanafoss nos demostró que incluso en los lugares más tranquilos y seguros, el miedo puede encontrarnos de maneras inesperadas. La sensación de ser acechados en el bosque y la falta de respuestas concretas nos dejaron con una profunda reflexión sobre la seguridad y la vulnerabilidad. A veces, la realidad puede ser mucho más aterradora de lo que imaginamos, y aprender a lidiar con el miedo es una lección que nunca olvidaremos. Hace aproximadamente 9 meses, mi esposo, nuestra hija recién nacida y yo nos mudamos a una nueva casa en un vecindario que parecía ser tranquilo y amigable. La casa, ubicada en una tranquila calle residencial, parecía ser el lugar perfecto para comenzar nuestra nueva vida. Nuestros vecinos parecían ser amables y cordiales al principio, pero pronto nos encontramos con una situación que cambiaría nuestra percepción del vecindario y de la seguridad en nuestro hogar. Uno de los vecinos que nos llamó la atención desde el principio fue Sara, una mujer que vivía directamente al otro lado de la calle. Sara era conocida en el vecindario por su comportamiento peculiar y, en ocasiones, errático. A pesar de los rumores sobre su actitud, decidimos mantenernos positivos y tratar de integrarnos en la comunidad. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que Sara no era tan inofensiva como parecía. Nuestra primera interacción con Sara ocurrió en el Día de la Madre. Mi esposo y yo estábamos en medio de nuestros preparativos para salir a almorzar cuando Sara se acercó a nuestro camino de entrada. Ella estaba en el borde de su propiedad, deseándome un feliz Día de la Madre. En un esfuerzo por ser cortés y no parecer grosera, bajé la ventanilla del auto y le respondí. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado justo cuando estábamos a punto de irnos, Sara comenzó a gritar obscenidades y a gesticular de manera exagerada, levantando las manos en el aire. Su comportamiento fue sorprendente y desconcertante. Mi esposo y yo nos fuimos, preocupados pero sin entender completamente la magnitud de la situación. Al regresar a casa más tarde ese día, notamos que 3 de nuestros 4 planificadores en pedestales, que habíamos colocado en nuestra entrada, estaban volcados y dañados. Sara estaba de pie al final de su camino de entrada, observándonos en silencio. Decidimos que lo mejor era reemplazar los planificadores dañados y también tomar medidas preventivas. Instalamos 6 cámaras de seguridad Wi-Fi en todas nuestras ventanas, para estar preparados en caso de que Sara decidiera hacer algo más. A pesar de nuestras precauciones, Sara continuó mostrando un comportamiento errático. Una vez, mientras estábamos instalando las cámaras de seguridad, ella salió de su casa y se sentó al final de su camino de entrada, observándonos mientras trabajábamos. Su actitud era inquietante, y un vecino se acercó a nosotros para explicar la situación. Nos dijo que Sara solía actuar de esa manera si se sentía despreciada o irrespetada. Nos aconsejó mantener nuestra distancia y evitar cualquier confrontación directa con ella. A medida que los días pasaban, el comportamiento de Sara se volvía cada vez más extraño y perturbador. Comenzó a bloquear nuestro camino de entrada con su auto, lo que llevó a la intervención de la policía. El oficial le pidió que moviera su vehículo, pero no hizo nada más. Nos dijeron que simplemente mantuviéramos un registro de sus acciones y llamáramos si volvía a causar problemas. La situación parecía estar fuera de nuestro control, y no sabíamos cómo manejarla de la mejor manera. Una semana después, Sara bloqueó nuestro camino de entrada con su auto nuevamente. Llamamos a la policía, que le dio una multa por el estacionamiento inapropiado. A pesar de esto, Sara intensificó sus acciones. Comenzó a gritar y lanzar objetos desde su vehículo cada vez que nos veía, lo que aumentó nuestro nivel de ansiedad.
Decidimos utilizar una entrada alternativa en la subdivisión para evitar el contacto con ella, pero Sara comenzó a seguirnos y a esperar en esa entrada también. Para protegernos empecé a grabar en video los incidentes con una cámara. Un día, mientras regresaba a casa para almorzar, me encontré con un enorme remolque bloqueando nuestro camino de entrada. Le pedí al conductor que se moviera, pero él se negó, afirmando que estaba visitando a Sara. Amenacé con llamar a la policía, y el conductor finalmente se movió, pero luego retrocedió una vez que estacioné mi auto. Llamé a la policía, y el número en el costado del remolque reveló que el remolque no debía estar en una zona residencial. El conductor, que tenía órdenes de arresto pendientes, fue arrestado por entrada no autorizada y por invadir la propiedad. A pesar de la intervención de la policía, Sara continuó acosándonos. Un día, cuando regresamos a casa, Sara nos siguió hasta la subdivisión, estacionó su auto y corrió hacia el final de nuestro camino de entrada. Gritó sobre nosotros contactando al dueño del remolque y expresó su furia por la multa que habíamos hecho. Capturé su comportamiento en video y llamé a la policía, que le advirtió que se mantuviera alejada de nosotros y de nuestra propiedad. Sara ignoró las advertencias y continuó con su acoso. Unos días después, un grupo de niños entró en nuestro jardín delantero y comenzó a pelear y tirar basura por todas partes. Sara estaba sentada en su porche animando a los niños a hacer más ruido y a pelear más. Llamamos a la policía, pero el oficial que respondió dijo que eran solo niños jugando y que no había pruebas suficientes para tomar medidas. A pesar de mostrarles el video, la policía no hizo nada significativo. Con el paso del tiempo, la situación se volvió cada vez más desesperante. Sara continuó acosándonos diariamente. Un día, cuando la temperatura alcanzó los 40 grados Celsius, ella salió afuera y se paró en medio de la calle, mirándonos fijamente desde el otro lado de la calle. Este comportamiento se convirtió en una rutina diaria y comenzó a afectar nuestra calidad de vida. Nos quedaban 3 meses en nuestro contrato de arrendamiento y la situación se estaba volviendo insoportable. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener la calma y seguir las recomendaciones de la policía, parecía que no había una solución efectiva para nuestro problema. La sensación de inseguridad y la constante invasión de nuestra privacidad nos estaban afectando emocionalmente. A medida que nos acercábamos al final de nuestro contrato de arrendamiento, decidimos que la mejor opción era mudarnos para alejarnos de esta situación perturbadora. A pesar de la falta de acción efectiva por parte de las autoridades, continuamos registrando y reportando el comportamiento de Sara. La experiencia nos ha enseñado la importancia de la seguridad y de estar preparados para manejar situaciones difíciles con vecinos problemáticos. Aunque nos vamos a mudar, seguiremos guardando evidencia y esperando que, en el futuro, la situación de otros vecinos no se convierta en una experiencia tan desagradable como la nuestra. Durante mi infancia vivía junto a un anciano llamado Keith. Tenía unos 60 años y se esforzaba por mantenerse en forma, corriendo regularmente por el vecindario. Mi abuela, quien era amiga de él, solía invitarlo a nuestra casa para tomar té y charlar. Aunque al principio todo parecía inofensivo, lo que descubrí posteriormente en su comportamiento cambió mi percepción de él para siempre. Cuando tenía entre 6 y 7 años, empecé a notar algo inquietante desde la ventana de mi dormitorio. Desde allí, podía ver el jardín de Keith, y en una ocasión lo observé recostado en una tumbona, realizando actos que no entendía completamente. Mi mente infantil no sabía cómo interpretar lo que veía, pero sentí una incomodidad profunda. Pensé que tal vez no sabía que yo estaba allí, pero al día siguiente lo vi haciendo lo mismo nuevamente. Esta vez, me miró directamente, me sonrió y continuó con su comportamiento perturbador. Decidí no contarle nada a mi abuela, temiendo que pensara que estaba inventando cosas. A medida que pasaban las semanas, intenté llamar su atención de manera indirecta, haciendo ruido en el patio y gritando mi nombre, con la esperanza de que dejara de comportarse de esa manera. La situación alcanzó un punto crítico durante mi fiesta de cumpleaños. Mi abuela había invitado a Keith, como era costumbre con los vecinos. Mientras me encontraba solo en la cocina, Keith entró con una bicicleta dorada y pantalones cortos ajustados que dejaban poco a la imaginación. Me dijo algo inquietante. Si yo fuera tu padre, nunca te permitiría salir de casa vestida así. Sus palabras me dejaron aterrado y confundido. En un momento angustiante,
Comenzó a bajar sus pantalones cortos, pero mi abuela llegó justo a tiempo para intervenir y detenerlo. Keith recibió una advertencia de la policía, pero sentí que la sanción no era suficiente para lo que había experimentado. Me sentí atrapado al lado de alguien con intenciones tan perturbadoras. Muchos años después, ya siendo adulto, me mudé con mi esposa y nuestra hija recién nacida a un apartamento en el tercer piso de un edificio. A finales de julio, con un calor abrasador, abrimos las ventanas para intentar enfriar el lugar. Estaba enfermo con fiebre alta y la falta de sueño me había dejado completamente agotado. Mientras intentaba descansar en el sofá de la sala, escuché un golpeteo que no podía ubicar. Me esforzaba por encontrar la fuente del ruido cuando, para mi sorpresa, vi a un hombre vestido completamente de negro caer desde el techo hacia nuestro patio. En estado de pánico intenté cerrar la puerta de la terraza, pero era solo una pantalla endeble. El intruso, al notar mi desesperación, decidió escapar y treparse al techo como un experto. Mi esposa, al escuchar el caos, llamó rápidamente a la policía mientras yo trataba de asegurar la casa. Cuando la policía llegó y revisó la bolsa que el intruso había dejado atrás, encontraron una variedad de objetos inquietantes: cintas adhesivas, condones, cámaras desechables, cuerda, un consolador grande, cortadores y un cuchillo de caza. No había duda sobre las intenciones de este hombre. La experiencia me hizo reflexionar sobre la importancia de la seguridad y cómo el pasado puede resurgir de formas inesperadas, poniendo a prueba nuestra capacidad para proteger a nuestros seres queridos. A veces, los temores que creíamos superados pueden reaparecer en formas inesperadas. La seguridad y la protección de nuestros seres queridos deben ser siempre una prioridad. Vivir en un pequeño complejo de apartamentos cerca del campus tenía sus ventajas. Compartir el espacio con mis amigos de la universidad hacía que la vida fuera más fácil y divertida. No había necesidad de preocuparse por el silencio incómodo o la soledad que a menudo acompaña a la vida universitaria. Siempre había alguien para charlar, ver películas o simplemente pasar el rato. El complejo en sí no era nada especial. Una construcción de ladrillos rojos con ventanas pequeñas, ubicada en un vecindario tranquilo a las afueras de la ciudad. Estaba lejos del bullicio del campus, lo que nos ofrecía una especie de refugio. Los vecinos eran en su mayoría estudiantes como nosotros, y el ambiente era relajado y amistoso. Sin embargo, a pesar de lo cómoda que era mi vida, había un aspecto que me molestaba. Mis amigos, mis compañeros de cuarto, aunque adorables, parecían estar siempre metidos en mi vida amorosa, o más precisamente, en la falta de ella. No pasaba una semana sin que alguien comentara sobre lo mucho que yo me quedaba en casa, lo rara que era por no salir con chicos, o lo selectiva que me volvía cuando algún chico mostraba interés en mí. Se habían convertido en una especie de coro de voces que, aunque empezaban como bromas inocentes, lentamente fueron erosionando mi confianza. Comenzaba a sentirme como la amiga aburrida, la que siempre se quedaba en casa comiendo pizza mientras los demás salían con chicos, disfrutaban de citas y volvían a casa con historias emocionantes. Era como si estuviera atrapada en una burbuja, viendo a todos a mi alrededor avanzar mientras yo permanecía estancada. Finalmente, después de una noche particularmente frustrante en la que mis amigos no dejaron de insistir en que debía hacer algo al respecto, tomé una decisión. No quería ser la amiga que siempre estaba disponible para una noche de películas, porque no tenía a nadie más con quien salir. Quería tener mis propias historias que contar, mis propias experiencias. Decidí que era hora de salir de mi zona de confort y probar suerte en el mundo de las citas en línea. Había oído hablar de las aplicaciones de citas a través de mis amigos, y aunque siempre había sido escéptica, pensé que no perdía nada con intentarlo. Sin embargo, sabía que tenía que establecer algunas reglas para mí misma. No era del tipo de persona que diría que sí a cualquier extraño al azar. Los chicos con los que decidiera salir tenían que ser atractivos, mostrar interés en su perfil, y tener al menos 2 intereses en común conmigo. Además, debían tener varias fotos de ellos mismos, ya que me sentía incómoda confiando en perfiles sin imágenes claras. Con esas reglas en mente, me preparé para unirme al vasto mundo de las citas en línea. No pasó mucho tiempo antes de que la aplicación comenzara a mostrarme perfiles de chicos que cumplían con mis criterios.
Algunos de ellos parecían interesantes, pero no me atreví a dar el primer paso de inmediato. Me pasé varios días explorando la aplicación, observando cómo funcionaba y evaluando si realmente quería comprometerme con esta nueva aventura. Fue entonces cuando me topé con dos perfiles que captaron mi atención. El primero de ellos pertenecía a un chico llamado Andrés. Según su perfil, era médico, algo que me sorprendió, dado que solo tenía 21 años. Me resultaba difícil creer que alguien tan joven ya hubiera terminado la escuela de medicina, pero no quería ser prejuiciosa. Tenía fotos en lo que parecía ser un hospital, vestido con uniforme médico, así que al menos parecía legítimo. Aún así, no podía evitar sentir un leve escepticismo. ¿Podría ser real? ¿O era todo parte de una farsa bien construida? El segundo chico, a quien llamaré David, tenía un perfil mucho más modesto. Decía ser constructor y su perfil estaba lleno de fotos de él en diferentes sitios de construcción, con casco y equipo de seguridad. Había algo en su sencillez que me hizo sentir más cómoda, como si pudiera confiar en él más fácilmente que en Andrés. Quizás porque su trabajo parecía más creíble para alguien de su edad, o tal vez porque no había nada que pareciera demasiado bueno para ser verdad. Después de unos días de mensajes, fue David quien me sugirió salir a comer. Al principio dudé. Nunca antes había salido con alguien que conociera en línea, y la idea de encontrarme con un completo desconocido me ponía nerviosa. Pero al mismo tiempo, sentía que esta era la oportunidad que había estado esperando para cambiar mi rutina. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar? Mis amigas estaban emocionadas por mí, pero también preocupadas. Sabían que este era un territorio nuevo para mí, y no querían que me arriesgara innecesariamente. Por eso, entre todas, ideamos un plan. Les dije a dónde iba, con quién me encontraba, y establecimos un sistema de palabras clave. Si todo estaba bien, respondería a sus mensajes con una palabra clave que acordamos previamente. Si necesitaba ayuda, usaría otra palabra, y si no respondía en absoluto, sabían que debían llamar a la policía. La tarde de la cita me preparé con esmero. Elegí una blusa blanca sencilla pero elegante, y unos pantalones negros que combinaban perfectamente. Recogí mi cabello en un moño alto, dejando algunas tiras sueltas alrededor de mis gafas, un estilo que siempre había sido mi favorito porque me hacía sentir segura y sofisticada. Después de un último vistazo en el espejo, me sentí lista para enfrentar el mundo de las citas. Conduje hasta el restaurante que David había elegido, un pequeño lugar acogedor a las afueras de la ciudad. Aunque estaba un poco más lejos de lo que hubiera preferido, el viaje de 15 minutos desde mi apartamento no fue gran cosa. Al llegar lo vi de inmediato. Estaba esperando fuera del restaurante, con una sonrisa amable y un conjunto de ropa casual que se veía sorprendentemente bien en él. Me sentí aliviada al verlo, ya que se parecía exactamente a sus fotos, y eso me tranquilizó un poco. Nos saludamos con una pequeña charla afuera del restaurante. El clima era perfecto, un suave viento de verano que hacía agradable estar al aire libre. David parecía ser un tipo sencillo, y aunque no era la persona más carismática del mundo, era educado y cordial. Entramos al restaurante y nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, desde donde podíamos ver el exterior. El lugar estaba tranquilo, con un ambiente relajado, ideal para una primera cita. Durante la cena hablamos de todo un poco. Me contó sobre su trabajo en la construcción, los proyectos en los que estaba trabajando, y cómo disfrutaba de la sensación de ver un edificio terminado después de semanas o meses de esfuerzo. Aunque su trabajo no era precisamente emocionante para mí, aprecié su pasión por lo que hacía. Por mi parte, le hablé de la universidad, de mis estudios y de cómo me veía en el futuro. Fue una conversación agradable, pero algo monótona. No había chispa ni temas que realmente nos emocionaran a ambos. La cita con David terminó de manera cordial. No hubo momentos incómodos ni grandes sorpresas, pero tampoco sentí una conexión especial. Después de que terminamos de cenar, caminamos un poco por el estacionamiento, hablando de trivialidades. Él me preguntó si me gustaría salir de nuevo, y aunque mi instinto me decía que no estaba particularmente interesada, no quise ser grosera. Así que le respondí de manera vaga, diciendo que ya veríamos, y me subí a mi coche. Conduje de regreso a mi apartamento sintiéndome un poco decepcionada. Había esperado que mi primera incursión en las citas en línea fuera más emocionante,
Pero en realidad solo había sido una noche común. Cuando llegué a casa, mis compañeras de cuarto estaban esperándome con curiosidad. Querían saber todos los detalles. Cómo era David, si me había divertido, si iba a volver a verlo. Les conté la verdad, que la cita había sido agradable, pero nada especial, y que no estaba segura de si quería continuar con él. Ellas, siendo las amigas entusiastas que eran, intentaron convencerme de que le diera otra oportunidad, pero yo ya había tomado una decisión internamente. No estaba interesada en seguir con David. Después de la charla, me dirigí a mi habitación y me dejé caer en la cama, cansada pero también aliviada de que la noche hubiera transcurrido sin problemas. Mi teléfono estaba sobre la mesita de noche, y al encenderlo, noté un mensaje de David. El contenido era simple. Gracias por la cena, me encantaría volver a verte. Lo leí y suspiré. Sabía que debía responder, pero decidí dejarlo para la mañana siguiente. Esa noche dormí tranquila, sin saber que al día siguiente todo cambiaría. A la mañana siguiente me desperté con la luz del sol entrando por las cortinas y un sonido familiar. Mi teléfono vibraba sin parar. Todavía medio dormida lo tomé y lo desbloqueé para ver qué estaba pasando. Lo primero que noté fue que tenía varias notificaciones de mensajes, todos de David. Al principio pensé que quizás había olvidado mencionar algo importante o que solo estaba siendo amigable. Sin embargo, al leerlos, una sensación de incomodidad comenzó a invadirme. Los primeros mensajes eran amables, similares al que había recibido la noche anterior. Hola, me lo pasé muy bien anoche. Me gustaría verte de nuevo. ¿Qué planes tienes hoy? Pero a medida que pasaba de un mensaje a otro, noté un cambio en el tono. Se volvieron más insistentes. ¿Por qué no me respondes? Los últimos mensajes eran claramente hostiles. Esto no es una broma. No juegues conmigo. Cuida tu espalda. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo había pasado de ser un chico agradable en una cita a enviar estos mensajes en tan poco tiempo? Mi primera reacción fue el miedo, pero rápidamente intenté racionalizarlo. Quizás estaba teniendo un mal día, o era simplemente muy impulsivo. Decidí que lo mejor sería ser honesta con él, así que le envié un mensaje breve pero directo. Hola David, lo pasé bien anoche, pero no creo que estemos buscando lo mismo. Te deseo lo mejor. Y con eso, lo bloqueé en la aplicación y en mi teléfono, pensando que todo había terminado. Esa misma tarde, después de una mañana ocupada en la universidad, volví a casa para descansar. Estaba segura de que el incidente con David había quedado atrás. Sin embargo, mientras me preparaba para una tranquila noche de estudio, recibí un mensaje de un número desconocido. Pensé que podría ser una de mis amigas cambiando de teléfono o algún mensaje relacionado con la universidad, así que lo abrí sin pensarlo demasiado. El mensaje decía, «Te ves bien en ese pijama azul». Mi corazón dio un vuelco. Estaba en mi habitación y efectivamente llevaba puesto un pijama azul. Sentí una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Cómo era posible que alguien supiera eso? Automáticamente miré por la ventana y fue entonces cuando lo vi. David estaba de pie al otro lado de la calle, justo frente a mi edificio de apartamentos. Su presencia allí, tan inesperada y perturbadora, hizo que todo dentro de mí se congelara. Corrí hacia la puerta principal, cerrando todas las ventanas y asegurándome de que la puerta estuviera bien cerrada. El terror comenzaba a instalarse en mi pecho. ¿Cómo había encontrado mi dirección? ¿Cómo había conseguido mi número de teléfono? Intenté pensar con claridad, pero mi mente estaba inundada de preguntas sin respuestas. Llamé a mis compañeras de cuarto, quienes llegaron apresuradamente a mi habitación después de escucharme gritar desde el pasillo. Les conté lo que estaba pasando, y rápidamente llamamos a la policía. La presencia de David fuera de mi casa era una clara violación de cualquier límite, y sabíamos que teníamos que tomar medidas inmediatas. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Aunque la policía llegó relativamente rápido, David ya se había ido cuando ellos llegaron. Tomaron mi declaración y examinaron la zona, pero sin pruebas físicas no podían hacer mucho más. Me aseguraron que patrullarían el área más frecuentemente, pero me dejaron con una advertencia. Mantente atenta, y si algo más sucede, llámanos de inmediato. Pasaron unos días sin incidentes, y empecé a pensar que tal vez todo había terminado. Quizás David se había dado cuenta de que lo que estaba haciendo era inaceptable, y había decidido dejarme en paz. Sin embargo, esa tranquilidad no duraría mucho.
Una tarde, mientras salía de la universidad, noté un coche familiar estacionado cerca. Era el coche de David. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma mientras caminaba hacia mi propio coche. Lo que sucedió después fue una sucesión de eventos que parecían salidos de una pesadilla. Al principio, David simplemente me seguía a una distancia prudente, lo suficientemente lejos como para no parecer sospechoso, pero lo suficientemente cerca como para que yo supiera que estaba ahí. Luego empezó a aparecer en lugares donde sabía que estaría. Mi trabajo, el supermercado, incluso la cafetería que solía frecuentar. Cada vez que lo veía, el miedo se intensificaba. No estaba segura de qué hacer o cómo protegerme de alguien que parecía decidido a acosarme. El punto de inflexión llegó cuando David comenzó a enviarme fotos. Al principio, eran fotos inofensivas, imágenes de la ciudad, edificios, paisajes. Pero luego comenzaron a aparecer imágenes más personales. Fotos de mi apartamento desde el exterior. Fotos de mí entrando y saliendo del coche. Fotos de mí en la universidad. La peor de todas fue una foto tomada a través de la ventana de mi habitación, donde se veía claramente mi cama deshecha y mis pertenencias dispersas por la habitación. La realidad de la situación me golpeó como un balde de agua fría. David estaba acechándome, vigilando cada uno de mis movimientos. Fue en ese momento que finalmente decidí ir a la policía con todas las pruebas que había reunido. Esta vez, tomaron mi caso mucho más en serio. Con las fotos como evidencia, lograron obtener una orden de alejamiento contra David. Me sentí un poco más segura, pero el daño psicológico ya estaba hecho. La sensación de estar constantemente observada, la paranoia de no saber si estaba sola o si él estaba cerca, y la ansiedad de lo que podría suceder a continuación se convirtieron en una constante en mi vida. Desde entonces he sido extremadamente cautelosa con cualquier interacción en línea. Las aplicaciones de citas ya no forman parte de mi vida. Y aunque mis amigas intentan animarme a que vuelva a intentarlo, no puedo evitar sentir un profundo rechazo hacia esa idea. El miedo a que algo así vuelva a suceder es demasiado grande. Eventualmente, me mudé de aquel apartamento y decidí vivir sola, en un lugar más seguro y menos accesible para cualquiera que no fuera de mi confianza. A pesar de que el tiempo ha pasado, y David parece haber desaparecido de mi vida, las cicatrices emocionales aún están presentes. La experiencia me cambió para siempre, enseñándome a ser más cautelosa y a confiar en mi instinto cuando algo no parece estar bien. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuán importante es escuchar esas señales de advertencia y no ignorarlas, no importa cuán insignificantes puedan parecer al principio. También aprendí a no subestimar el poder de las redes sociales y las aplicaciones de citas, y a tomar siempre precauciones adicionales cuando se trata de conocer a alguien nuevo. El acoso es una experiencia aterradora, que puede dejar profundas marcas en la vida de las personas. Nunca pensé que algo así me podría pasar a mí, pero sucedió. Es una lección dura, pero necesaria. La seguridad personal siempre debe ser una prioridad, y no hay que temer pedir ayuda cuando se sienta en peligro. Aprendí, aunque de la manera más difícil, que no se debe ignorar el instinto de protegerse y cuidar de uno mismo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia, o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.